Pues, Mercedes, hola, ¿qué adelante. tal? Muy bienvenidos a todos a Valencia por esta vía online, que es la única vía por la que se puede llegar aquí ahora, pero bueno, pues gracias a las tecnologías podemos vernos incluso las caras. Ya estoy viendo a Estefano, ¿qué tal? La mesa que voy a moderar va a estar constituida por 4 personas en lugar de 3 porque hay una ponencia que van a desarrollar los profesores Óscar Requena y Olga Lenzi. Otra de las ponencias será la del profesor Stefano Vini y finalmente la profesora Raquel Poquet, que ha sido comunicante de este congreso, también va a poder exponer el contenido de su comunicación. Bien, voy a presentarles a todos a la vez y así después va más fluido y podemos tener a lo mejor un poco más de tiempo incluso para el debate. En relación con el profesor Stefano Vini, que va a intervenir en primer lugar, nos va a hablar de la formación en el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo. Y tristemente, por la situación que estamos pasando, pues totalmente de actualidad en este momento y sobre todo de cara a futuro, de cara a ver pues cómo salimos de esta, porque saldremos, yo estoy de acuerdo con Óscar, que resistiremos y saldremos, pero no va a ser fácil y bueno, va a ser muy interesante escuchar a Estefano, que es profesor permanente laboral, acreditado a titular del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba. Y no puede haber una persona más indicada para hablarnos de esto porque sus líneas de investigación se centran en formación, prácticas, empleo y transiciones profesionales, con lo cual la verdad es que va a ser un verdadero lujo contar con su aportación. Por otra parte, el profesor Óscar Requena, que pues ahora mismo yo creo que ya no tiene presentación porque ya todos lo conocemos, dirige estas jornadas, es además el investigador principal del proyecto y además es un experto en materia de formación permanente, como todos sabemos. Intervendrá con la profesora Olga Lenzi, que es profesora ayudante, doctora del Departamento de Derecho del Trabajo y que es experta en materia de derecho internacional y sobre todo desde una perspectiva que es muy interesante plantearla también desde el punto de vista de la formación, que es el empleo decente, esa idea de ir avanzando hacia un trabajo que tenga esa característica de ser un trabajo decente en el marco de la OIT y también de las peculiaridades y retos sobre la relación laboral especial de las personas empleadas de hogar, que también en este momento y después de las normas de urgencia que hemos conocido, pues están siendo un colectivo especialmente protegido, lo cual realmente pues es de valorar. Finalmente, la profesora Raquel Poquet nos dará cuenta es profesora asociada de la Universidad de Valencia y nos dará cuenta de su comunicación sobre formación permanente en el artículo 23. Sus líneas de investigación principales son el derecho del trabajo y la prevención de riesgos laborales. No sé si lo he dicho, el tema que van a desarrollar tanto el profesor Óscar Requena como la profesora Olga Lenzi es el de la formación permanente y el tiempo de trabajo, que no sé si había presentado el nombre de la ponencia. Bueno, pues sin más dilación, damos paso a la ponencia del profesor Stefano Vini, formación en el marco de los expedientes de regulación temporal de empleo. Cuando quieras, Stefano. Muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer enorme poder participar, poder intervenir y de verdad muchísimas gracias por la invitación a la dirección, al comité científico, al comité organizador, a la secretaría, a todas y a todos los queridos y queridas compañeras y compañeros del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, a lo que todos y todas nos hemos sentido de verdad, departamento del que nos hemos sentido todos de alguna manera parte, ¿no? En estas últimas semanas tan duras, tan difíciles y de verdad participar, aunque sea digitalmente, ¿no? Virtualmente, es motivo de grandísima satisfacción para dar la enhorabuena por haber sido tan resiliente, tan, digamos, resistentes también en la organización de este congreso. Así que de verdad muchísimas gracias por contar conmigo, por la invitación. Muchas gracias también a quien me ha precedido en el uso de la palabra por las magníficas ponencias e intervenciones. Como comentaba la profesora López, me centraré intentando ahora compartir la presentación, espero que se vea.
Sí, ¿no? Creo que sí. Está Ujú. compartiendo la pantalla, Sí, me dice. sí, sí se ve, sí. Me centraré, digamos, sobre un perfil específico, formación y digitalización en el marco de los ERTE. Cómo la composición, digamos, de nuestro target es bastante heterogéneo, no somos todos y todas laboralistas, juristas y no somos todos españoles. La idea es de presentar, digamos, un acercamiento general a los ERTE y al mecanismo red y en particular centrar la atención en la centralidad que tiene la formación y las acciones formativas dentro de esta institución. Por supuesto, estamos, digamos, en una momento clave, que es la reforma laboral del 2021, que, entre otras cosas, moderniza las medidas de flexibilidad interna. Y voy de verdad, de manera muy sintética, por pinceladas, ¿no? ¿Cuáles son estas intervenciones que modernizan la flexibilidad interna? Básicamente se incorporan medidas para facilitar el uso de los ERTE como, y este es un punto clave, como fórmula alternativa y prioritaria a las extinciones. Extinción del contrato como extrema ratio. Y por lo tanto, mayor facilidad en la tramitación, mayor flexibilidad en la aplicación, una simplificación administrativa, reducción de los plazos. Segundo punto importante, a los ERTE por fuerza mayor clásica se añade un supuesto singular de fuerza mayor. Yo no me centraré en los ERTE de fuerza mayor, me centraré en los ERTE que se justifican por causa económica, técnica, organizativa de producción y en el mecanismo red. Y se incorpora, punto 3, precisamente un nuevo mecanismo de flexibilidad y estabilización del empleo para atender a las necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como inversiones de carácter público previa declaración de tal circunstancia mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Básicamente, el mecanismo red. Eh, Creo que sea importante, por lo tanto, digamos, tener una visión de conjunto sobre la parte de la reforma laboral, una reforma estructural, una reforma importante, una reforma que aborda muchísimos puntos, como sabemos, y que, entre otras cosas, apuesta por un empleo de calidad, un empleo estable de calidad, entonces la intervención en la temporalidad y, entre otras cosas, la modernización de las herramientas de flexibilidad interna. Repito y destaco este concepto, la extinción del contrato y por lo tanto los despidos básicamente como extrema ratio. Este es un punto muy importante para entender como, digamos, premisa fundamental los aspectos clave que vamos a ver. Porque esto, digamos, es una premisa, una introducción pensada sobre todo para las compañeras y compañeros internacionales. Estamos hablando de un sistema, de una institución que se basa en dar la posibilidad a los empresarios de utilizar medidas para adoptar, digamos, medidas para hacer frente a necesidades de ajuste temporal de empleo, básicamente motivada por situaciones de crisis. Norma básica de referencia es el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores junto con el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores también el Real Decreto 1483 de 2012 y el Real Decreto 608 de 2023. El primero sobre el reglamento de los procedimientos de despido colectivo. El segundo desarrolla el mecanismo red, pero en realidad va bastante más allá. Es decir, que presenta un desarrollo importante también con respecto a los ERTE en general, no solamente con respecto al mecanismo red, que para simplificar, digamos, representa un ERTE especial. Entonces, estamos hablando de medidas que el empresario puede adoptar ante necesidades de ajuste temporal de empleo por situaciones de crisis, con el objetivo que destacaba antes, evitar que estas situaciones de crisis se resuelvan únicamente con extinciones de contrato y el empresario cuente con alternativas que posibiliten la estabilidad en el empleo. Dos son los supuestos de referencia: ERTE por causas económicas, técnica, organizativa o de producción, ETOP, y ERTE por fuerza mayor.
Como comentaba, y creo que no sea tampoco necesario, digamos, entrar en las los distintos elementos, económica, técnica, organizativa, la producción, sabemos cuáles son los supuestos, ¿no? En concreto, pero creo que sea así importante para tener una visión de conjunto, entender un poco la lógica que está detrás, ¿no? Se priorizan medidas de reducción de jornada frente a la medida de suspensión de contratos y reducción de jornada en el sentido de disminución temporal de entre un día y un 70% de la jornada de trabajo. Por supuesto, no estamos hablando de una disminución, de una reducción permanente, porque si fuera permanente sería, por supuesto, una conversión del contrato de contrato a tiempo completo en contrato a tiempo parcial. Y otra norma importante, dentro del periodo de aplicación del ERTE no se pueden realizar horas extraordinarias, concertarse nuevas contrataciones laborales, externalizarse nuevas actividades. Y la lógica, digamos, se rige, se fundamenta en dos puntos fundamentales. Primero, la empresa se beneficia de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, con la fundamental condición del mantenimiento en el empleo de los trabajadores y las trabajadoras afectados durante los 6 meses siguientes a la finalización del ERTE, y por el otro lado, la persona trabajadora durante los periodos de inactividad pasan a situación legal de desempleo. Y luego tenemos este mecanismo red para completar un poco, ¿no?, la premisa y este primer bloque de acercamiento al tema y de familiarización con las herramientas con la que estamos, sobre las que estamos razonando. Es decir, el mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo como supuesto extraordinario de medidas de reducción de jornada y suspensión de contrato. Estamos hablando de un ERTE extraordinario, básicamente, que se articula en dos modalidades, una primera cíclica y una segunda sectorial. La primera cíclica tiene como concepto clave, concepto de referencia, una coyuntura macroeconómica general. Es decir, se aprecia una coyuntura macroeconómica general que aconseja la adopción de instrumentos adicionales de estabilización. La segunda, el mecanismo red sectorial, y es precisamente el supuesto al que haré más referencia, es el que se puede producir cuando en un determinado sector o en determinados sectores de actividad se aprecian cambios permanentes que generan necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras. Y aquí ya tenemos un punto interesante sobre el que sugiero una reflexión, es decir, que ERTE como expediente de regulación temporal de empleo, pero en este caso un mecanismo red que es un ERTE extraordinario, digamos, que pero se puede producir en supuestos de cambios permanentes. Esto creo que sea muy interesante, es decir, poner en conexión la temporalidad, por un lado, del ERTE con el carácter permanente de estos cambios, cambios estructurales, cambios permanentes que generan una necesidad fuerte de recualificación y sobre todo de proceso de transición profesional. Porque estamos hablando, y este es un punto clave, de una herramienta que está pensada para acompañar las transiciones profesionales. Sin entrar en detalles con respecto a la duración, creo que sí sea importante destacar un punto clave, es decir, que la solicitud de activación del mecanismo red sectorial tiene que estar acompañada de un plan de recualificación de los trabajadores. Es decir, en el centro de esta herramienta está el concepto fundamental de la recualificación de los trabajadores y, por lo tanto, de las acciones formativas. Estamos, lo comentaba, en un supuesto de excepcionalidad, tanto con respecto a las causas que están en la base de esta herramienta, como en el procedimiento. Corresponde al Consejo de Ministros la aprobación de la ejecución. Y muy importante también, digamos, la parte de financiación, es decir, cómo se financia y, por lo tanto, cómo es posible alimentar este mecanismo. Básicamente se ha creado un fondo red para la financiación, está prevista la creación de un fondo red para la financiación de medidas en materia de prestaciones por desempleo, exenciones a las empresas en el pago
de las cotizaciones a la seguridad social y punto 3, muy importante, financiación también de la formación de las personas trabajadoras afectadas. Y este es el punto que entendemos un poquito más en su dimensión, en su impacto, en su carácter, digamos, sistemático, si miramos un momento a la exposición de motivos del Real Decreto Ley 32/2021, es decir, la reforma laboral de 2021, porque si vamos a ver en la exposición de motivo, allí tenemos efectivamente la clara demostración de la importancia de este mecanismo. Estamos hablando de un mecanismo que se sitúa, se ancla precisamente en este intenso proceso de digitalización que impone, exige disponer de instrumentos que acompañen la transición, la recualificación de las personas trabajadoras en los sectores más afectados, con el fin de que puedan disponer de las capacidades necesarias para ocupar los puestos de trabajo, pero ocupar puestos de trabajo de calidad. Este es un concepto que, digamos, se encuentra repetido en muchísimas partes de la reforma laboral de 2021 y en este caso, digamos, se ancla la formación con un empleo de calidad proyectado hacia el futuro. El tema de la digitalización se considera en la dimensión transformativa. Por lo tanto, no simplemente la dimensión cuantitativa, el impacto cuantitativo que la digitalización genera en términos de puestos de trabajo que destruye objetivamente, sino también como fenómeno, como proceso, diría, que produce una transformación, un cambio, y por lo tanto un cambio que tiene que ser acompañado con medidas concretas, con una inversión importante en formación. Como diré, y hago un pequeño spoiler, digamos, de la tesis que defiendo, tanto en la presentación como en los textos, los artículos que he publicado sobre el tema también recientemente, proceso de digitalización que tenemos que abordar en términos de proceso social compartido. Por lo tanto, un proceso que vea la participación de los representantes de la persona trabajadora en la construcción de sus dinámicas. Cerrado el paréntesis. Entonces, primer punto de la exposición de motivo, esta necesidad de acompañar las transiciones y por lo tanto que la persona trabajadora disponga de las capacidades necesarias para cubrir puestos de trabajo de calidad. Y segundo punto, exposición de motivo, siempre la exposición de motivo del Real Decreto Ley 32/2021, acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano, del crecimiento potencial y del bienestar del conjunto de la sociedad. Es decir, en el primer punto de la diapositiva hemos dicho el impacto cualitativo de la digitalización, pero impacto cualitativo que si miramos al segundo punto de la diapositiva se une, está intrínsecamente conectado con el impacto cuantitativo, es decir, una formación y este acompañamiento en las transiciones originada por la digitalización evita que se produzca este impacto macroeconómico negativo en términos de destrucción de empleo. Aquí simplemente voy muy rápidamente, ¿no? Esta evolución de las capacidades, creo que es interesante hacer referencia también a informe de la Comisión Europea, este Break de Nulli Petridis de 2021, que se centra sobre el desajuste de las competencias y por lo tanto skill needs are evolving as fast as technologies, es decir, las competencias están evolucionando, las necesidades de competencia están evolucionando tan rápidamente están evolucionando la tecnología. Por lo tanto, aquí también sería interesante, y creo que muchas de las ponencias que me han precedido han dado pista de reflexión interesante sobre la dirección de cómo está evolucionando la formación. Rápidamente, seguramente aquí voy muy rápido, digamos, he hecho ya referencia a las otras fuentes normativas y por razones de tiempo no entro en profundidad. Miramos, sí, ahora, digamos, al bloque temático clave, es decir, la formación, ¿no? Un tema que nos interesa en esta ocasión. ¿Por qué? Porque en los ERTE, en estos expedientes de regulación temporal de empleo, las acciones formativas tienen un papel clave que pero se compatibiliza, digamos, con el interés empresarial. Por lo tanto, primer punto, en los supuestos de reducción de jornada y suspensión de contrato, la empresa puede, es decir, el legislador de la reforma laboral sigue manteniendo el carácter voluntario de las acciones formativas para las empresas,
y por lo tanto la empresa puede prever acciones formativas de los trabajadores afectados con el objetivo de incrementar su empleabilidad. Pero al mismo tiempo es verdad que el carácter de estas acciones formativas es voluntario, pero están previstas medidas que incentivan estas acciones formativas. Y aquí la mirada tiene que orientarse a la disposición adicional 25 del Estatuto de los Trabajadores y a la disposición adicional 44 de la Ley General de la Seguridad Social. Mirámosla, digamos, con alguna pincelada y destacado con distintos colores para centrar la atención en los puntos realmente claves sin extenderme demasiado. Seguramente, primer punto, acciones formativas para cada una de las personas afectadas de cara a mejorar las competencias profesionales y, por lo tanto, mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras. Atendiendo, pero, ojo, atendiendo a las necesidades formativas reales de la empresa y de los trabajadores, ¿no? Se dibuja un sistema win-win, digamos, que tenga en cuenta tanto los intereses de la persona trabajadora como los intereses de la empresa. Adquisición de las competencias digitales, pero incluyendo la vinculada a la adquisición de competencia digital. Es decir, no estamos hablando simplemente de competencias digitales. El perímetro de la formación, el legislador lo deja muy claro, es mucho más amplio de las solas competencias digitales, así como aquella que permita recualificar a las personas trabajadoras aunque no tenga relación directa con la actividad desarrollada en la empresa. Es decir, estamos aquí trazando un perfil claro de formación para las transiciones profesionales. Y por lo tanto, no se puede imaginar la formación solo limitadamente a la actividad, digamos, desarrollada en la empresa, sino hay que proyectarla también en otro terreno. Y aquí la referencia normativa creo que es interesante. Y en la diapositiva siguiente añado alguna cosa más, porque hay que preguntarse también cómo se desarrolla esta actividad, estas acciones formativas, ¿no? La acción formativa, dice la disposición adicional 25 del Estatuto de los Trabajadores, se puede desarrollar a través de cualquiera de los tipos de formación previsto en la Ley Orgánica 5/2002, en la Ley 30/2015 o a través de cualquier otro sistema de formación acreditada. Es decir, máxima libertad. Y en este punto volveré en la diapositiva siguiente. Y las acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de jornada o suspensión de contrato o en el tiempo de trabajo. En cualquier caso, deben respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a la conciliación. Y esto creo que sea un punto importante que quizá puede abrir reflexiones también en este momento en el que se está debatiendo muy oportunamente sobre la necesidad de razonar sobre una reducción de jornada y, por lo tanto, entender también la formación donde se sitúa, es decir, las acciones formativas tiene que respetar los descansos establecidos legalmente, tiene que respetar los derechos a la conciliación y, por lo tanto, hay que reflexionar también sobre, digamos, la colocación temporal de estas acciones formativas. Repito, para ser sintéticos, acciones formativas para cada una de las personas afectadas, mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad como objetivos fundamentales, atender a las necesidades formativas reales, tanto de la empresa como de las personas trabajadoras, proyectando a nivel de contenido la atención tanto en las competencias digitales como en las otras competencias, en la recualificación de las personas trabajadoras, por lo tanto, el papel de las transiciones profesionales y cómo se desarrollan las acciones formativas. Cualquiera de los tipos de formación previstos en la Ley Orgánica 5, como sabemos, ha sido derogada en 2022 por la Ley Orgánica 3/2022 en materia de formación profesional y cualquier otro sistema de formación acreditada. Entonces, digamos, muy amplio el perímetro de concreto desarrollo de estas acciones formativas. Voy rápidamente, en esto no entro, pero en disposición adicional 44 de la Ley General de la Seguridad Social sobre las exenciones, esto es una palabra que después de tantos años en España como italiano sigue creándome mucho problema, pero exenciones previstas
que resultarán de aplicación exclusivamente en el caso de que la empresa desarrolle efectivamente las acciones formativas a la que se refiere. Es decir, es condicio sine qua non para acceder a los beneficios en la cotización a la seguridad social, y este mecanismo es realmente importante para impulsar esta formación. Creo que, pero, sea importante ampliar un poco la mirada, considerando también el quinto acuerdo para el empleo en negociación colectiva. Es decir, hasta aquí hemos visto el marco normativo de referencia, que es un marco que presenta muchísimos puntos de interés también para una reflexión crítica y para, digamos, tener herramientas que permitan estas transiciones profesionales originadas por la digitalización, entre otras cosas, y por las grandes transformaciones que estamos viviendo hoy en día. Pero tenemos que ver también el cómodo, digamos, el cómo se pueden construir estas transiciones profesionales. Y antes lo he dicho, citando en parte al profesor Gerlich, ¿no?, que hablaba de este proceso social compartido. La digitalización sí tiene que ser considerado como proceso social compartido. Y tenemos la clara demostración, ¿no?, la clara digamos, manifestación de este planteamiento si miramos al quinto acuerdo para el empleo y negociación colectiva, que en su capítulo quinto habla de una formación y cualificación profesional que se reconoce como fundamental, ¿no?, para la adaptación permanente de la plantilla a la nueva realidad a la que se enfrenta en el mundo del trabajo, imprescindible los planos de formación permanente, esta capacitación de los trabajadores y las trabajadoras para responder a las nuevas realidades. Y si vamos un poquito más adelante, las organizaciones signatarias consideran fundamental contribuir a través de la negociación colectiva a potenciar la formación a lo largo de la vida laboral como elemento estratégico para la mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras, y en particular fortalecer la formación destinada a facilitar la transición digital y ecológica de las empresas y de las personas trabajadoras. Y este planteamiento resulta aún más interesante si ponemos en conexión el capítulo 5 sobre formación y cualificación profesional con el capítulo 9 sobre precisamente los instrumentos de flexibilidad interna. Porque el punto 4, que se centra en los ERTE y en el mecanismo red, nos ofrece un claro planteamiento metodológico. Es decir, el quinto acuerdo sobre el empleo en negociación colectiva nos dice que los convenios colectivos deberán potenciar los expedientes de regulación temporal de empleo como medida de flexibilidad interna para abordar situaciones coyunturales y facilitar la adopción de las empresas, haciendo posible el mantenimiento del empleo. ¿Y cómo concretamente? Y estos dos puntos en rojo creo que son muy interesantes. Uno, configurar propuestas de contenidos formativos a desarrollar en caso de activación del mecanismo red o de ERTE. Y dos, crear medidas de apoyo a la formación y recualificación de las personas trabajadoras. He compartido con respecto a la participación de los representantes de las personas trabajadoras sobre todo con respecto a los derechos de información y consulta, ¿no?, el artículo 64.4d, y por lo tanto el hecho de que los representantes de los trabajadores tengan que saber, que conocer cómo se desarrolla la digitalización, pero para construir un proceso social de digitalización como proceso social compartido tenemos que utilizar también las otras herramientas. Y el capítulo 9 del quinto acuerdo para el empleo y negociación colectiva, nos ofrece una pista de reflexión y una trayectoria de participaciones de extraordinario interés. Es decir, esta trayectoria formativa para el acompañamiento de las transiciones profesionales tiene que estar construida con la participación de los agentes sociales. Y me acerco a la conclusión. Aquí una breve referencia al Acuerdo Marco Europeo de los Interlocutores Sociales sobre la Digitalización, ¿no?, que habla de este fomento de las estrategias de transformación digital que apoyan el empleo. Ha hecho referencia al acuerdo ante Alicia, entonces no vuelvo, digamos, en detalles, pero este fomentar las transiciones del empleo a través de una inversión en competencias creo que sea
importante recordarla también a nivel, digamos, europeo. ¿Por qué? Porque sería interesante, pero estoy terminando y no entro en el mérito, considerar alguna experiencia de interés, ¿no? Este proyecto Formación para la Recualificación de las Personas Trabajadoras afectadas por un ERTE, que se ha puesto en marcha en el marco de la inversión 3 del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en el horizonte comparado sería interesante, he intentado proponer algunas reflexiones en un artículo sobre el tema, poniendo en conexión nuestras herramientas también con el projet de transición profesional en Francia y el fondo Nuove Competenze en Italia, ¿no? Poner en conexión distintos ordenamientos para ver un poco cómo dialogan entre sí y qué pista de reflexión da. Pongo a disposición, por supuesto, la presentación. Aquí dos simplemente sugerencias que están en Open Access, por si alguien tenga interés. Y nada más, aquí mis contactos y De reiterando el acuerdo. agradecimiento de verdad más sincero, el abrazo más auténtico, más cariñoso a todas las compañeras y compañeros, amigas y amigos del Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición por eventuales preguntas. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Estefano. Me comenta Óscar que la persona graciosa, por llamarlo de alguna manera, ya ha sido identificada y se tomarán las medidas oportunas. Y lo dejamos aquí porque al final, como lo que se busca con esto a veces es tener cierto protagonismo, pues no le vamos a dar ninguno. Y lo que vamos a hacer es dar el protagonismo a quien lo tiene ahora, que son el propio Óscar Requena, la compañera Olga Lenzi, que nos van a hablar de formación profesional en relación con el tiempo de trabajo, otra cuestión muy interesante. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Se me escucha bien, ¿correcto? Sí, Vale, y se ve también la propia presentación. sí. Vale, pues nada, pues buenos días a todas y todos. Yo antes de comenzar quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a los organizadores del Congreso por haberlo hecho posible y sobre todo por haberme brindado la oportunidad de participar hoy aquí junto con tantos apreciados y apreciadas compañeros y compañeras y de presentar un análisis conjunto que hemos venido realizando el profesor Óscar Requena y yo en estos últimos meses. Ambos, en su caso, en calidad de IP del proyecto de investigación sobre la regulación de la formación para el empleo ante el reto de la transición digital, ecológica, territorial y hacia la igualdad en la diversidad, y en mi caso como miembro del equipo de investigación del proyecto liderado por el profesor Eduardo Talens, titulado Tiempo de trabajo en el nuevo contexto del empleo, corresponsabilidad, desconexión digital y disponibilidad, pues nosotros decidimos aunar nuestras temáticas y abordar una cuestión que ha venido generando múltiples interrogantes jurídicos, como es el encuadramiento del tiempo dedicado a la formación profesional en la jornada de trabajo. Disculpad porque... Vale, perfecto. Bueno, pues en efecto ya en 2003 el Tribunal Supremo afirmaría que la formación profesional constituye un derecho y también un deber de la persona trabajadora. Ahora bien, ese límite infranqueable de su contribución lo fija la jornada legal, en cuanto es el único espacio temporal en el que la persona trabajadora se encuentra contractualmente obligada a poner su tiempo a disposición de la empresa. Y como bien sabemos, en el ordenamiento jurídico laboral español, el artículo encargado de limitar la jornada y consiguientemente de asegurar el derecho a unos tiempos mínimos para el descanso es el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Y en su apartado primero se señala que el tiempo máximo de puesta a disposición que la empresa puede exigirle a la persona trabajadora coincidirá con la jornada de trabajo pactada en el convenio colectivo o en los contratos de trabajo, no debiendo ésta superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. En todo caso, cabe destacar aquí que al hablar de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, habla o hace referencia a esta en términos de horas de trabajo efectivo, lo que implica que tan solo aquel lapso temporal que tenga dicha consideración va a poder ser computado o considerado dentro de los límites máximos de la jornada de trabajo, mientras que todos aquellos que en cambio queden al margen necesariamente pues no podrán tener dicha consideración.
Sin embargo, la realidad es que nuestro Estatuto de los Trabajadores no nos ofrece un concepto de tiempo de trabajo efectivo o de trabajo efectivo como tal. De ahí que necesariamente haya que remitirse a la normativa comunitaria. Y es que a nivel europeo es la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 el instrumento que, a fin de mejorar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, establece una serie de disposiciones mínimas en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Y en concreto, en su artículo 2 dispone que por tiempo de trabajo se entiende todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y o prácticas nacionales. En tanto que, por contraposición, el tiempo de descanso se corresponde con todo periodo que no sea tiempo de trabajo. Se trata, pues, de dos conceptos binarios que se excluyen mutuamente y que no prevén la opción o la posibilidad de que exista una categoría intermedia o un tercer tiempo. Y es precisamente esta visión polarizada la que a lo largo de los años ha venido obligando al TREJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a emprender esa ardua tarea de encuadrar esas distintas circunstancias temporales que pueden suscitarse a lo largo de una jornada laboral en una categoría o en otra, con las correlativas consecuencias en términos de protección o desprotección que de ello pueda derivarse. En cualquier caso, la noción de tiempo de trabajo parece construirse sobre la base de tres elementos. En primer lugar, la permanencia de la persona trabajadora en el lugar de trabajo. En segundo lugar, la sujeción al poder de disposición de la parte empresaria. Y por último, el ejercicio de su actividad o de sus funciones. Bien, aquí es importante destacar, así lo destacó el TJUE en el asunto Tico, que el significado, lo que significa estar a disposición del empresario es que para que se pueda considerar que un trabajador se encuentra a disposición de su empresario, este trabajador debe hallarse en una situación en la que está obligado jurídicamente a obedecer a las instrucciones de su empresario y a ejercer su actividad por cuenta de éste. Sin embargo, como veremos a continuación, lo cierto es que de la interpretación realizada por el TJUE se desprende que con la concurrencia de estos primeros dos elementos puede ser suficiente para catalogar un determinado lapso temporal como tiempo de trabajo. En efecto, cuando hablamos de guardias presenciales, se ha señalado que el hecho mismo de que el trabajador o la trabajadora no desarrolle ningún tipo de actividad o función profesional, eso no significa necesariamente que estemos ante un tiempo de descanso, máxime cuando esa presencia física priva a la persona trabajadora de estar en el entorno social y familiar de su voluntad o administrar su vida con total libertad. Es decir, en estos casos la presencialidad constituye un elemento determinante para identificar un periodo como tiempo de trabajo. Más compleja, en cambio, resultaría la calificación del tiempo de trabajo en los supuestos de guardias no presenciales. Es decir, en estos casos, a diferencia de los anteriores, no hay trabajo, no hay presencialidad. No obstante, en función de las características o de las circunstancias concretas concurrentes, dicho tiempo se puede considerar como tiempo de trabajo en la medida en que en el fondo se trata de espacios temporales que redundan en beneficio de la empresa. Y sobre este particular, son diversas las resoluciones del TJUE que han tratado de perfilar esos criterios que van a tener que guiar a los tribunales nacionales a la hora de valorar el carácter de estas guardias, resultando ser la propia naturaleza de las limitaciones que se le imponen a la persona trabajadora para organizar su tiempo y dedicarse a sus intereses personales y sociales, ese factor decisivo. Hacia la vista de lo anterior, si trasladamos los criterios mencionados al tiempo de formación continua, se deduce que este puede ser computado como tiempo de trabajo siempre que se realice a petición de la parte de la empresa, en la medida en que implicaría que el trabajador se encuentra a su disposición, con independencia de que esté prestando sus actividades o sus habituales servicios. Y de hecho, en estos términos similares se pronuncia el TJUE en una reciente sentencia de 28 de octubre de 2021, cuyo litigio tiene su origen en la presentación de una demanda por parte de un trabajador rumano
que presta su actividad en el servicio voluntario para situaciones de emergencia, concretamente en calidad de jefe de departamento de prevención, para el cual la normativa rumana exige la certificación de obtención de la cualificación o competencias profesionales específicas por parte de la inspección provincial. Para ello, el trabajador en su momento recibió instrucciones de la empresa a fin de que realizara un curso de 160 horas de formación profesional, con la importante particularidad de que éste se tenía que impartir o que se impartía en la sede del proveedor de servicios de formación y fuera de su horario normal de trabajo. Y en efecto, a pesar de que la jurisprudencia rumana negase la consideración del tiempo dedicado a la formación como tiempo de trabajo, el TJUE ha concluido que cuando un trabajador recibe de su empresario instrucciones de cursar una formación profesional para poder ejercer sus funciones que ocupa, para poder ejercer las funciones que ocupa y por lo demás el propio empresario ha firmado el contrato de formación profesional con la empresa que debe impartir dicha formación, procederá a considerar que durante los periodos de formación profesional, dicho trabajador se encuentra a disposición de su empresario de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, apartado 1 de la Directiva 2003/88. Y es que a juicio del tribunal carece de relevancia que la obligación de efectuar el curso de formación profesional se deriva de la normativa nacional, así como el hecho de que estos periodos de formación se realizan total o parcialmente al margen del horario ordinario del trabajador. Y dice que tampoco tiene importancia que el trabajador, durante el desarrollo del curso de formación, no lleve a cabo su actividad ordinaria, ni que el lugar en que el trabajador desarrolla la formación coincida o no con el del trabajador, con el del trabajo habitual. Pues como la propia sentencia aclara, se entiende por lugar de trabajo todo lugar en el que el trabajador deba ejercer una actividad por orden de su empresario, incluso cuando ese lugar sea o no el lugar en el que ejerce habitualmente su actividad profesional. Y por tanto, en concordancia con la doctrina en materia de tiempo de trabajo, lo realmente trascendente aquí, para el TJUE, es que el trabajador está obligado por su empleador a cursar una formación necesaria para adaptarse a las exigencias de su vida laboral, en cuanto evidencia que, jurídicamente hablando, se encuentra a disposición de la empresa. Circunstancia esta última que en el fondo denota una significativa limitación de su libertad personal. Y lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico y concretamente en nuestro Estatuto de los Trabajadores existen numerosos puntos de conexión entre la regulación de la formación profesional y el régimen jurídico relativo al tiempo de trabajo. Y en este sentido encontramos, por ejemplo, el artículo 11.2, letra I del Estatuto de los Trabajadores sobre el contrato formativo, que destaca la necesidad de que el tiempo de trabajo efectivo sea compatible con el tiempo dedicado a las actividades en el centro de formación, o por ejemplo el artículo 23.1, letra D, que reconoce que el tiempo destinado a la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo. En esta misma línea, aunque en este caso en relación con la extinción del contrato de trabajo por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto, cuando dichos cambios sean razonables, el artículo 52b del Estatuto exige que previamente el empresario ofrezca al trabajador un curso dirigido a facilitarle la adaptación a las modificaciones operadas, considerando expresamente y en todo caso como tiempo de trabajo efectivo el destinado a dicha formación. Además, el artículo 34.3 dispone que los trabajadores menores de 18 años no van a poder realizar más de 8 horas diarias de trabajo efectivo, debiendo éstas en todo caso incluir el tiempo dedicado a la formación. Y por último, la disposición adicional 25ª del Estatuto de los Trabajadores, que tal y como ya ha puesto muy acertadamente en manifiesto el profesor Stefanovini, destaca que las acciones formativas en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de empleo deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de la jornada o suspensión del contrato o en tiempo de trabajo. Y con todo, pese a todas estas precisiones, como tendrán ocasión de constatar a continuación a partir del análisis que les ofrecerá
mi compañero, el profesor Oscar Requena, la realidad es que resulta ser mucho más completa. Así que dicho esto, le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias y queda a su disposición. Bien. Muchas gracias. Me parece que vas a tener que dejar de compartir, Olga, para que yo comparta el archivo, porque si no, no me va a dejar pasar. Vale, creo que es esta. Eh, Dame un segundo. Vale. Eh, Nos habíamos quedado por aquí. Bueno, en primer lugar, decir que para mí es un placer siempre trabajar con la compañera Olga Lenzi. No es la primera vez, ya estuvimos haciendo alguna investigación sobre drones y relaciones laborales y en este caso pues he disfrutado tanto o más. Continuando con lo que ha expuesto la profesora Lenzi, la pregunta que nos tenemos que hacer, por lo tanto, es, ¿el tiempo dedicado a la formación es tiempo de trabajo? Y la respuesta, obviamente, es depende. ¿De qué depende? Pues depende de muchas variables, pero entre ellas, pues, del contenido, de la persona que insta a realizar esa formación y, en última instancia, depende de cómo se regule y también de cómo se mire o cómo se interprete judicialmente. Y eso es lo que vamos a intentar, de alguna manera, exponer utilizando un triple orden cronológico, temático y sectorial. En este sentido, comenzamos por algunos supuestos pacíficos de acciones formativas que sí computan como tiempo de trabajo efectivo. En este caso hablaremos, aunque sucintamente, de la formación en prevención de riesgos laborales, hablaremos de la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, aunque ya la ha adelantado mi compañera, y sobre la formación exigida por alguna normativa, con el objetivo de mantener esa capacidad de los trabajadores. En este caso, a modo de ejemplo, y por traer a colación una sentencia, digamos, no muy reciente, ya ciertamente vieja, porque data de 2002, bastaría con destacar que la formación en el marco de los talleres de empleo que venía impuesta por el artículo 4.2 de la Orden de 9 de marzo de 1999, que ya está derogada, vino a declararse como tiempo de trabajo efectivo. Por otro lado, la formación en prevención de riesgos laborales, eh, como saben, está regulado en el artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores y también en el 19 y 37.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en este último caso, expresamente para los delegados de prevención. Bueno, pues aquí hacemos una pequeña descripción, pero me gustaría detenerme en el momento en el que debe impartirse esa formación. Como se sabe, esa formación pues, tiene que impartirse tanto en el momento de la contratación como también luego cuando haya cualquier cambio que pueda afectar a la salud o a la seguridad de la persona. En este caso, traemos a colación una sentencia de la Audiencia Nacional que nos pareció interesante porque lo que viene a decir es que incluso la formación en prevención de riesgos laborales que se imparte a un aspirante al puesto de trabajo, es decir, todavía no existe un contrato de trabajo, una vez que ya deviene trabajador o trabajadora, es decir, cuando ya formaliza el contrato de trabajo, también vamos a tener que añadirlo como tiempo de trabajo efectivo. En cualquier caso, la formación en prevención de riesgos laborales es una formación obligatoria. ¿Por qué? Porque se deriva de ese deber de protección general que tiene la persona empleadora respecto de sus trabajadores y sus trabajadoras. En este sentido, es por ello por lo que computa como tiempo de trabajo efectivo. No solo por ser obligatoria, sino porque además como observamos en el artículo 19.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se dice que la formación se deberá impartir siempre que sea posible dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento del tiempo invertido en la misma. En este caso, realmente no se dice expresamente que compute como tiempo de trabajo efectivo, pero si la consecuencia de que no se imparta dentro de la jornada de trabajo es que se debe descontar de la jornada en general, por lo tanto, la consecuencia es que sí, que se considera tiempo de trabajo efectivo. Como así se expone aquí sí expresamente en el artículo 37.2 respecto de los delegados de prevención. Por otro lado, tenemos la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo.
Esto viene regulado en el artículo 23.1 letra D y en el artículo 52b ya en una fase extintiva. Sobre ellos me detendré luego un poco más adelante con el análisis jurisprudencial y simplemente aquí destacar que el permiso de 20 horas de formación, que también ha sido objeto de análisis por el Tribunal Supremo, consistente en 20 horas retribuidas de formación cada año, no se puede equiparar a formación a cargo de la empresa. A pesar de que realmente, esto yo ya lo expuse en mi tesis doctoral, el artículo 23.3 para mí realmente lo que hace es fomentar que se creen, que se desarrollen programas formativos. Pero si no se crean, entonces el trabajador y la trabajadora tendrán ese derecho de 20 horas de formación. En cuanto a la formación exigida por la normativa para mantener esa empleabilidad, aquí hemos querido aportar una sentencia de un tribunal, vamos, una sentencia de suplicación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde se viene a decir que será tiempo de trabajo efectivo la asistencia a un curso de perfeccionamiento profesional si así lo prevé el convenio o acuerdo colectivo. Y dice, con independencia de que la circular, es decir, que la notificación de la empresa a sus trabajadores indicase expresamente que el curso era voluntario. Esto, que parece obvio, teniendo en cuenta un poco la jerarquía normativa, es importante que lo retengan por lo que se dirá al final de la intervención. Por otro lado, aquí comenzamos un análisis, como decía, por sectores. En este caso destacamos, porque recoge la mayoría de la doctrina judicial, el sector de la seguridad, el sector del transporte en general y finalmente el sector concretamente aeronáutico. Comenzamos por el sector de seguridad y vigilancia, porque la primera sentencia del Tribunal Supremo que aborda esta cuestión es la de 25 de febrero de 2002 y seguidamente la de 18 de abril de 2002 en el mismo sentido. En este caso se aborda la formación permanente, así es como se denomina en el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, y lo que se viene a discutir es si la formación que se imparte fuera de la jornada laboral, atendiendo a la redacción de estos preceptos, debe retribuirse o no. Realmente no estamos hablando tanto de si es tiempo de trabajo o no, sino más bien de si debe retribuirse o no. En este caso, lo importante son los argumentos que aporta la sentencia, cuyo ponente fue Aurelio Desdentado, y además abordando un tema complejo y novedoso, y creo que creemos que lo hizo francamente bien. Lo que viene a decir es que desde el punto de vista de que ese curso de formación deviene una obligación legal y que además ofrece una mayor capacitación del trabajador y una mayor seguridad en su prestación laboral, esta formación o bien porque se entendiese como una formación para adaptación al puesto de trabajo o, sobre todo, porque es equiparable a esa formación en materia preventiva de la que hemos hablado, debería retribuirse. Estamos hablando de esa formación fuera de la jornada. En este caso, insisto, apreciaba que debía retribuirse. De la misma manera, poco más tarde, el Tribunal Supremo en 2005 se tiene que enfrentar a la polémica sobre si los ejercicios de tiro, por parte también de este personal, son unas prácticas de tiro, también, digamos, constituyen formación obligatoria. Atendiendo también al reglamento de seguridad privada, aquí lo que se discutía es si realmente esas prácticas, esa prueba, era formación. Y el Tribunal Supremo viene a decir que efectivamente, que aunque el contenido formativo o el valor formativo fuera desdeñable, atendiendo a lo que alegaba la empresa, en cualquier caso, la prueba de aptitud es necesaria para después acreditar ese nivel de aptitud. Por otro lado, es importante también destacar en el sector del transporte el denominado certificado de aptitud profesional. Es muy conocido sobre todo en el sector del transporte y es necesario para operar con ciertos vehículos. Pueden ser también, por ejemplo, ambulancias. Aquí hemos traído como ejemplo el de grúas móviles autopropulsadas. Pues bien, en este caso, esta necesidad de obtener el CAP realmente devenía de una nueva norma, de un Real Decreto que era el 837-2003.
Pues bien, en este caso la interpretación es que esa nueva exigencia formativa deviene una modificación legal equiparable a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo y por lo tanto, como la empresa, si ninguno de sus trabajadores tuviese esta acreditación, podría continuar desempeñando su actividad, se considera que es tiempo de trabajo el tiempo dedicado a obtener este certificado de aptitud profesional. Por otro lado, también queríamos compartir la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2008, donde viene precedida de otra de 2003, que también es importante porque afecta y mucho, pero sobre todo aquí lo que queríamos destacar es la diferencia entre jornada y horario, que más o menos todos conocen, cantidad de horas frente a distribución de las horas. Pues en muchos convenios colectivos se hace referencia, o incluso en normas legales y reglamentarias, se hace referencia a jornada laboral cuando en realidad nos estamos refiriendo a horario. Y esto se ve reflejado en muchísimas de las sentencias. Lo que queremos plantear aquí o poner de manifiesto es que cuando hablamos de tiempos de formación se respeta realmente mucho y se protege la jornada, pero realmente no se tiene demasiado en consideración el horario. Esto también tiene sentido, tiene lógica desde el punto de vista de que muchas acciones formativas pues, se proyectan, se presentan para muy diversos trabajadores, con diversas condiciones sociolaborales, con distintos horarios y demás, y por lo tanto no es fácil que toda formación se imparta dentro de lo que es la jornada ordinaria de trabajo. En este sentido, también se puede traer a colación la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 que ya había puesto de manifiesto mi compañera. Por otro lado, continuando con este certificado de actitud profesional, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia castellano-leonés de 2012 viene a decir que no solo la formación para obtener el CAP, sino también ese propio certificado, que no constituye una licencia administrativa personal, sino realmente un título que acredita la formación recibida y superada, también debe asumirlo la empresa. Obviamente, luego el Tribunal Supremo en 2021 viene a establecer que en el caso de que la persona trabajadora hubiese actuado de mala fe, pues podría llegarse a conclusión opuesta. Por otro lado, también respecto al CAP, se puso un conflicto de los que llegaron a los tribunales fue si si este certificado solo es necesario para las personas que habitualmente tienen que utilizar los vehículos o si también es necesario para aquellas personas que esporádicamente y apuntándose voluntariamente a un listado de la empresa tienen que utilizar estos vehículos. Pues en este caso, como la empresa también se beneficia de tener esa diversidad de trabajadores y trabajadoras que están dispuestos a utilizarlo, se entiende que también la empresa debe asumir este coste y entenderlo como tiempo de trabajo efectivo. Otra cuestión peculiar, la pausa del bocadillo, es decir, el descanso entre jornadas. Como sabemos, atendiendo a la jurisprudencia, esto queda a lo que diga el convenio colectivo. La cuestión aquí que se plantea es, ¿y en los cursos de formación también esa pausa del bocadillo, en el caso de que el convenio colectivo entienda que es tiempo de trabajo efectivo, se debe computar como tiempo de trabajo efectivo? Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que no, entiende que no es, aunque la normativa diga que es el tiempo de formación, imaginemos por ejemplo el del 23.1d, que dice en todo caso será equiparable a tiempo de trabajo, entiende que a estos efectos no sería equiparable. Aquí queremos aportar algunos argumentos que realmente, algunas sentencias que realmente no vienen a establecer que ese periodo de descanso deba ser asumido por la empresa, pero que quizás teniendo en cuenta los otros gastos de los que sí que son responsables las empresas, quizás debería hacerse una extensión respecto a esta pausa del bocadillo. Por último, ya continuando en el sector del transporte, pero elevando un poco el vuelo,
llegando a los controladores aéreos de AENA, que como saben, pues bueno, es una situación muy peculiar y respecto de la jornada, debido a la escasez de los mismos, bueno, pues ha habido mucha conflictividad. Eh, el, el Tribunal Supremo vino a establecer que cuando no se diferencia entre, aquí es un reproche realmente a la representación de la empresa, porque la empresa no verifica si formación la formación que se está discutiendo es de carácter teórico o de carácter práctico. Entonces, a raíz de ahí, como la norma sí que distinguía entre uno y otro, digamos que se pronuncia a favor de los trabajadores y dice que no cabe la exclusión respecto de la jornada anual. Por lo tanto, que sí computa a efectos de tiempo de trabajo ese periodo formativo. Respecto al derecho a la desconexión digital y, digamos, vinculando a lo que comentábamos antes sobre la diferencia entre jornada y horario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido que pronunciarse en reiteradas ocasiones respecto de si es sancionable la conducta de un trabajador o una trabajadora que se niega a realizar un curso de formación fuera de su jornada laboral, un curso de formación obligatoria, entendiendo que la empresa tiene la obligación de ofrecérselo dentro de su jornada ordinaria. Pues bien, en este caso, quizás atendiendo también a las circunstancias peculiares del caso, que ha estado desobedeciendo más de 2 años y en reiteradas ocasiones, y era simplemente una formación de 2 horas, pues el Tribunal Superior de Justicia falla a favor de la empresa, indicando que sí, que esa conducta es sancionable. Atendiendo también un poco a lo que comentaba Alicia Villalba esta mañana, decía que si la falta de asistencia a cursos de formación podría ser causa de despido disciplinario. Si observamos un poco el contenido de la negociación colectiva, en la mayoría de ocasiones no se prevé como causa específica la falta de asistencia a cursos de formación y cuando se prevé normalmente como falta leve o grave, salvo que sea obligatoria o de prevención de riesgos laborales, que es obligatoria también, que en algunos casos también se sanciona como muy grave. Entonces habrá que atender también un poco a esa tipificación. Continuando, respecto de la distribución irregular de la jornada, queríamos traer esta sentencia de 9 de febrero de 2021 que tiene que interpretar, creo que eran los artículos 20 y 21 o 25 y 26, ahora mismo no lo recuerdo, sobre el convenio colectivo de Ground Force y finalmente a la conclusión que se llega es que la empresa tiene la capacidad de distribuir irregularmente la jornada y por lo tanto que el hecho de que exija a sus trabajadores realizar algunas acciones formativas fuera de ese horario, si después se compensan dentro de la jornada, estaría, como digo, dentro de ese derecho de la empresa a la distribución irregular de la jornada. Por último, o terminando, porque es el penúltimo caso, el sector bancario, respecto de la formación que se conoce como la del MiFID II. Hay que situarnos, en 2014 se publica una directiva que intenta proteger al inversor, a las personas inversoras. En este sentido, la consecuencia, a los efectos que a nosotros nos interesa, es que las personas que tienen que ofrecer ese servicio de orientación, de asesoramiento a los inversores, deben realizar una formación específica. Una formación que además es bastante importante cuantitativamente porque es de más de 100 horas. Pues bien, en este caso lo que ocurre es que algunas entidades bancarias, conociendo ya la directiva, se adelantan a su transposición a nuestro ordenamiento jurídico y ofrecen, en principio, a todos los trabajadores la posibilidad de realizar este curso, aunque advirtiendo que pronto será obligatoria para determinados puestos de trabajo. Pues bien, en este caso lo que se plantea, el Tribunal Supremo viene a dar la razón a las entidades bancarias, en este caso son tres, indicando, en primer lugar, como primer argumento, que todavía no se ha traspuesto la directiva y, por lo tanto, como no no es vinculante, por supuesto, la directiva como tal no es vinculante a particulares y al no haberse traspuesto, todavía no era exigible a la empresa y, por lo tanto, la empresa lo está realizando de manera voluntaria. Y también quien asume esta acción formativa lo está haciendo de manera voluntaria. Pues bien, realmente la sentencia, bueno, o las sentencias están debidamente justificadas.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que se podría haber llegado a la conclusión contraria, entendiendo que el término operadas del artículo 23.1d es cierto que hasta que no opere la modificación, digamos que la empresa no tiene la obligación, pero en este caso, atendiendo a que es una directiva, por lo tanto, con suficiente credibilidad de que va a llegar a nuestro ordenamiento jurídico porque estamos obligados, y por otro lado, la relación de causalidad que hay entre el ofrecimiento por parte de la empresa y la existencia de la directiva, consideramos que una circular de la empresa no puede, digamos, dejar sin efectos lo que viene a establecer una directiva. Es cierto que en este caso la oferta por parte de la empresa es generalizada y por lo tanto afectaba a trabajadores que sí que se iban a ver afectados y a otros que realmente no, porque su puesto de trabajo no era de asesoramiento. No obstante, en este sentido, también el propio Tribunal Supremo explica que si viene a aclarar, a matizar, que podrían haber trabajadores dentro de ese conflicto colectivo que si presentasen una demanda de manera individual, sí que se pudiese llegar a conceder, ¿no? ese derecho a que computase como tiempo de trabajo efectivo. Es cierto que a la hora de afirmar esto, digamos que está dejando un poco en el aire el otro argumento que era el de la directiva todavía no es vinculante y por lo tanto no se puede aplicar. En cualquier caso, tenemos un supuesto, el de 7 de mayo de 2020, respecto al Banco de Sabadell, donde sí que se le reconoce a ciertos trabajadores el derecho a que se compute como tiempo de trabajo efectivo, porque en este caso, el Banco de Sabadell sí que había diferenciado a la hora de notificar a sus trabajadores entre aquellos y aquellas que estaban obligadas y aquellos que no. Bueno, pues por ir terminando, porque sé que voy mal de tiempo, simplemente respecto de los certificados para embarcar en el sector del mar, creo que es muy importante que se haga un análisis de esta sentencia de la Audiencia Nacional del 10 de noviembre de 2023. La estuvimos analizando y atendiendo a todos los criterios que hemos venido estableciendo. Consideramos que va a contracorriente de esa doctrina judicial. En primer lugar, porque la solución que da la Audiencia Nacional es que, en este caso, el certificado para poder trabajar en la flota de servicio, en la flota al servicio de esa SEMAR, que es una entidad pública empresarial, es una formación que debe correr a cargo del trabajador, en este caso de los marinos. Insistimos, teniendo en cuenta el proceso de modernización del sector del mar, que la formación que incluye este certificado también tiene cierta entidad la materia preventiva. Y el resto de argumentos que hemos venido dando también, porque viene exigido por un convenio internacional y por una resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, consideramos que esta decisión de la Audiencia Nacional debería revertirse. En este caso, esta sentencia ha sido recurrida y bueno, veremos qué decide finalmente el Tribunal Supremo. Con esto terminamos. Disculpen la demora. Muchas gracias y quedamos a su disposición. Vale, Oscar y Olga, muchas gracias. Ha sido también muy interesante y ya le damos la palabra a la profesora Raquel Poquet. Vale, comparto yo, ¿no? Sí. Vale. Vale, se ve, ¿verdad? Sí. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Quiero agradecer al Comité Organizador Científico por haberme invitado a participar y especialmente al director, el doctor Oscar Requena. La comunicación que presento se titula La formación permanente de las personas trabajadoras. Yo voy a ser bastante escueta, ¿vale? Porque me habían dicho 15 minutos, 20, voy a tratarme de limitar ahí, así que va a ser bastante escueto. Antes de empezar, también quiero recalcar que el referente experto en esta materia es el propio director del Congreso, el doctor Oscar Requena.
Así que lo tenemos ahí como referente en la materia. En este trabajo pues, se realiza un análisis del derecho de formación permanente de las personas trabajadoras que viene recogido en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores. Vamos a intentar desglosar brevemente los diferentes derechos y permisos que recoge este precepto. En este sentido, se analiza pues, el permiso para concurrir a exámenes, el derecho a la preferencia para elegir el turno de trabajo cuando se está cursando estudios, el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para poder compatibilizar estudios y trabajo, el permiso para asistir a cursos de formación, el permiso retribuido de formación profesional vinculado a la actividad de la empresa, el permiso individual de formación y el derecho a la formación necesaria para adaptarse a los cambios introducidos en el puesto de trabajo. Posteriormente, también se analiza si este derecho de los trabajadores supone también un deber o una obligación para los mismos. Como punto de partida, cabe señalar que la formación profesional constituye pues, uno de los principales instrumentos del que disponen todas las personas trabajadoras y también las empresas para adaptar la mano de obra a las exigencias que se derivan de los diferentes procesos de producción y a todos los cambios que repercuten de alguna forma en la actividad laboral de las personas trabajadoras. De hecho, como sabemos, el Real Decreto Ley 3/2012 y la posterior Ley 3/2012, con el fin o con el objetivo de la flexiseguridad, ¿vale? Es cuando se modificó el derecho a la formación de las personas trabajadoras, estableciendo, pues, de nuevo la formación como un derecho individual con fines formativos. Esta misma línea es la que ha seguido la Ley Orgánica 3/2022 de ordenación e integración de la formación profesional. En este sentido, el artículo 23 recoge el derecho a la formación profesional y continua de las personas trabajadoras con el objetivo clave de permitir de alguna forma que puedan llevar a cabo actividades formativas y conservar al mismo tiempo la vigencia del contrato de trabajo de la relación laboral. Antes de ir analizando cada uno de los derechos y permisos que regula este precepto, cabe señalar que, en virtud del principio de buena fe que debe regir en todas las relaciones laborales y pese al silencio que guarda el artículo 23 en referencia con el artículo 37, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos requiere siempre respetar el previo aviso y la correspondiente justificación. De hecho, hay algunos convenios colectivos, ¿vale? Que sí que condicionan, por ejemplo, la correspondiente compensación económica a que la persona acredite pues, que está matriculada en unos estudios o que se ha presentado un examen, ¿vale? De alguna forma que acredite que está aprovechando y cursando esa formación. Por último, también cabe recordar que con la reforma de la Ley 1194 se eliminó la referencia que contenía el antiguo estatuto del año 80 hacia el grado de aprovechamiento necesario, ¿vale? Como aspecto que se podía pactar en los convenios colectivos para poder concretar el derecho el disfrute de estos derechos. No obstante, si se observa que el artículo 23 supedita el derecho a que la persona concurra al examen, o que se presente algún justificante, de alguna forma sí que está haciendo referencia a que debe existir un mínimo de aprovechamiento. Vale, pues si pasamos a ver los diferentes derechos, en primer lugar tenemos el permiso para concurrir a exámenes. Cuando el artículo 23 se refiere a exámenes, ¿vale? Cabe entender que aquí están incluidos tanto los exámenes finales como pruebas de evaluación continua, pruebas de aptitud, el permiso, el examen para obtener el permiso de conducir, oposiciones, etcétera. Es decir, no es necesario que tengan como fin obtener directamente un título académico o profesional. Por otro lado, lógicamente, cuando el artículo 23 se refiere a concurrir,
no está tampoco exigiendo que se deba superar la prueba, sino que es suficiente con acudir a realizar el examen. Ahora bien, insistimos en que debe existir, pues, en principio de buena fe, un mínimo de aprovechamiento. En cuanto a la duración del permiso, se ha planteado si debe limitarse exclusivamente al tiempo que dure el examen o debe cubrir también el tiempo necesario para que la persona trabajadora pueda llegar al examen con suficiente antelación, estar seguro de que va a llevar con tiempo, ¿vale? Y esa tranquilidad mental. En este sentido, ya contamos con sentencias del Tribunal Central de Trabajo, ¿vale? Que realizó una interpretación amplia del concepto, entendiendo que no es únicamente el tiempo imprescindible para hacer el examen, sino que debía comprender el tiempo necesario para que la persona trabajadora pueda realizar el examen en condiciones psicológicas normales y de cierta tranquilidad. En cuanto a la coincidencia de la jornada laboral y la hora del examen, también se ha planteado si el permiso se limita únicamente, estrictamente a la duración del examen o comprende todo el día, ¿vale? En ese sentido, contamos con varias sentencias, por ejemplo, la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 2 de mayo de 2001, que estima que debe concederse el permiso por el día completo. No obstante, también existen pronunciamientos en contra que son más estrictos y más rigurosos. También se ha discutido si este permiso es o no remunerado. Un sector entiende que el hecho de que el artículo 23 no haga referencia o no se incluya entre los permisos remunerados del artículo 37 lleva a entender que si la ley hubiera querido que fuera remunerado, lo habría incorporado en el artículo 37. No obstante, otro sector entiende que sí que es retribuido en base a varias razones. Por un lado, en el propio convenio número 140 de la OIT, y luego también en base a que la anterior Ley de Relaciones Laborales, la Ley 16/1976, sí que establecía el carácter retribuido de estos permisos para concurrir exámenes y, por tanto, entiende que no tiene sentido que una ley anterior prevea que sí que sea retribuido y la evolución normativa haya sido con carácter regresivo, ¿vale? Por tanto, debemos entender que se mantiene esa misma línea. En segundo lugar, en cuanto al derecho a elegir el turno, cuando se están cursando estudios al mismo tiempo, el artículo 23.1, apartado A, establece una serie de requisitos para poder tener o disfrutar de este derecho. En primer lugar, se requiere que la empresa cuente con un sistema de trabajo a turnos, ¿vale? Y aquí cabe interpretar bien qué es lo que se entiende por sistema de trabajo a turnos para que la persona pueda ejercer este derecho preferente a elegir el turno. Al respecto, tanto el Tribunal Supremo como la doctrina judicial han declarado que este derecho en la elección del turno se aplica tanto en el sistema de trabajo a turnos como en el caso de que los trabajadores se adscriban de manera permanente a un turno fijo, ¿vale? Es decir, es posible que sea una empresa que vayan turnando o que tengan un turno fijo. En segundo lugar, se exige que se curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional. Con esto lo que se está exigiendo, por un lado, es que deben ser cursos que concluyan de alguna forma con la obtención de un título académico y profesional y que además se cursen con regularidad. No obstante, aquí también se entienden incluidos los cursos, por ejemplo, de preparación de oposiciones, ¿vale? Es decir, hay que entenderlo en un sentido amplio. No se limita únicamente a cursos de formación profesional, cursos universitarios, etc. En tercer lugar, este derecho puede ejercerse al inicio de la relación laboral o bien durante el desarrollo, en función de cuando surja esta necesidad. En cuarto lugar, se ha planteado también este derecho preferente, esta preferencia frente a qué personas se ejerce. En este caso, cabe entender que esta preferencia lo es tanto con relación a otros compañeros de la empresa, a otros trabajadores, como también respecto a la empresa, ¿vale? Aquí también cabe tener en cuenta que la empresa podría oponerse por razones organizativas, etc.
En tercer lugar, en el siguiente derecho que recoge el artículo 23 es el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional. En relación con este derecho, cabe resaltar en primer lugar que no se supedita a que los estudios finalicen, ¿vale? Aquí no se supedita que finalicen con la obtención de un título académico profesional, ni a que tampoco se cursen con regularidad, a diferencia del anterior derecho que hemos visto, sino que aquí es simplemente para poder asistir a cursos de diferente duración, como sean jornadas, congresos, etc. En segundo lugar, además, el artículo 23 no concreta las alternativas posibles a la hora de ejercer el derecho a la adaptación, es decir, ¿en qué se traduce esta adaptación? Entonces, esta falta de concreción, ¿vale? Cabe entender que es un amplio abanico de posibilidades que puede ir desde la reducción de jornada, obviamente, reducción de jornada y de salario, horario flexible, pasar de jornada partida a intensiva o incluso transformación del contrato de tiempo completo a tiempo parcial. Sería también otra posibilidad. En cuarto lugar, el artículo 23 también regula el permiso para asistir a cursos de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. Se trata de un permiso que la persona trabajadora utiliza para realizar de forma excepcional, de forma esporádica, ¿vale? No de forma continua, no de forma regular, cursos de formación, cursos de perfeccionamiento. Este derecho, de hecho, ha sido regulado en los diversos acuerdos nacionales de formación continua. Este permiso no está condicionado tampoco a que las acciones formativas para las que se soliciten estén directamente relacionadas con la actividad profesional que desarrolla la persona trabajadora en la empresa, sino que debe ser usado para atender cualquier acción formativa que cumpla con el requisito de que tenga una finalidad de formación o de perfeccionamiento profesional. Se trata de un derecho no retribuido, ¿vale? Por tanto, al ser un derecho no retribuido, no es tampoco necesario, ¿vale? Para acceder a este permiso, la incompatibilidad horaria del seguimiento de las acciones formativas y de la prestación de servicio, sino que la persona puede solicitar el permiso cuando considere, ¿vale? Y siempre que justifique y argumente que su disfrute pues, resulta conveniente, resulta necesario para su formación y su perfeccionamiento profesional. Por último, como indica el artículo 23, este derecho conlleva la reserva del puesto de trabajo. De hecho, ya un sector de la doctrina había indicado que el ejercicio de este derecho suponía una suspensión del contrato de trabajo que se podía encuadrar en el artículo 45.1, apartado A, ¿vale? Referido a la suspensión por mutuo acuerdo de las partes. En quinto lugar, en el artículo 23, en el apartado 3, recoge el derecho de las personas trabajadoras con al menos un año de antigüedad a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo vinculado a la actividad de la empresa, acumulable por periodo de hasta 5 años. Este derecho se basa en la idea de que aquellas personas trabajadoras que tengan una cierta antigüedad, ¿vale? Mínimo un año, tienen derecho pues, a recibir formación relacionada con la actividad económica a la que se dedica la empresa y con la garantía de que al menos esas 20 horas de formación que vaya a dedicar la persona trabajadora son retribuidas. El requisito que se exige por parte de la persona trabajadora para poder disfrutar de este permiso es, por tanto, la antigüedad, ¿vale? Es decir, se exige en primer lugar que tenga una antigüedad de mínimo un año. Por el otro lado, como hemos dicho, se exige que la actividad formativa esté relacionada con la actividad productiva o económica de la empresa. En cuanto al ejercicio de este derecho, la persona trabajadora puede utilizar estas 20 horas de forma continua, de forma discontinua, puede compatibilizarlo con la prestación laboral o no, y además también se permite que pueda agotarlo cada año, anualmente, o incluso también se permite que se pueda acumular hasta por un periodo de 5 años.
Y por último, como hemos dicho, en cuanto a la retribución de este permiso, ¿vale? Se entiende que es un permiso retribuido, aunque no lo señale de forma expresa el precepto. Y ya en cuanto a lo que es en sexto lugar, el permiso individual de formación, este permiso se ha relacionado con los permisos de formación solicitados por la persona trabajadora de su empresa, que están regulados en los acuerdos nacionales de formación continua y son susceptibles de ser financiados con cargo a los créditos formativos allí previstos. Ahora bien, en este caso se exige la asistencia presencial al curso y la coincidencia temporal entre lo que es el curso formativo y la jornada laboral. En cuanto a lo que es el ejercicio de este permiso, en tanto que se trata de un permiso de formación profesional reconocido en el estatuto, la persona trabajadora, ¿vale?, deberá solicitarlo y luego ya será la empresa quien lo concederá o no. Y por último, en cuanto al derecho a la formación necesaria para la adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, el artículo 23.1, apartado D, recoge este derecho y este derecho, como sabemos, va relacionado íntimamente con el despido objetivo por falta de adaptación a las modificaciones técnicas del artículo 52b. Por tanto, este derecho se relaciona con la obligación que tiene la empresa de ofrecer esa formación a la persona trabajadora para adaptarse a esos cambios que se han llevado a cabo en su puesto de trabajo. El presupuesto de hecho, por tanto, que da lugar al nacimiento de este derecho es que, primero que todo, haya una modificación técnica en el puesto de trabajo de la persona trabajadora. Y por último, en cuanto a lo que hemos comentado de que si este derecho a la formación profesional de la persona trabajadora es solo un derecho o es también un deber, ¿vale? El artículo 23 no recoge de forma expresa, ¿vale?, un deber de formación para la persona trabajadora. El único precepto que lo recoge de forma expresa es el artículo 19.4 del Estatuto, pero va referido a la materia de seguridad y salud laboral. Por tanto, en teoría, no va referido en general a toda la formación, sino que únicamente a la que va referida a la prevención de riesgos laborales, pero cabe entender que, aunque no se recoja de forma expresa, ¿vale?, cabe entender que sí que existe, de igual forma que se recoge en el artículo 19.4 en base a diversos principios y diversos deberes que rigen la relación laboral. Por un lado, el deber de buena fe contractual, que el deber de buena fe contractual, como sabemos, es base, un presupuesto necesario para que haya una buena relación, una buena convivencia y una armonía entre ambas partes. La buena fe hace referencia al comportamiento, a la actitud de las partes que resulta necesario para dar utilidad a todos los compromisos, obligaciones principales de tanto trabajador como empresa. Y por tanto, la buena fe se erige como un principio que es origen al mismo tiempo de otras obligaciones adicionales o accesorias. Por tanto, entendemos que a partir de este principio de buena fe o este deber de buena fe, la persona trabajadora sí que tendría un deber o una obligación. Además, también cabe tener en cuenta el deber de diligencia debida, ¿vale? Es otro deber básico que persigue pues, que la persona trabajadora ejecute su prestación de forma ordenada, de forma satisfactoria. Y en este contexto, ¿vale?, para poder llevar a cabo esa actividad de forma diligente, es necesario que tenga una formación y que cumpla con la formación que requiere para poder ejecutar la actividad de forma satisfactoria. Y por último, también, en tercer lugar, cabe señalar el deber de obediencia, ¿vale?, que viene recogido en el artículo 5, que este deber de obediencia de alguna forma también sirve como eje de apoyo o de sustentación del poder de dirección que tiene la empresa. Por último, y como conclusiones, no cabe duda que la formación profesional de la persona trabajadora ocupa un primer plano en la relación laboral
y ello necesita de una protección. Pues cada vez más se requiere que la persona trabajadora lleve a cabo una continua adaptación a los cambios que se van llevando a cabo en el puesto de trabajo, especialmente con las nuevas tecnologías, nuevos modelos organizativos, nuevos sistemas de producción, etcétera. En definitiva, por tanto, en el actual estado, en el actual modelo económico donde se impone la flexibilidad laboral y la consiguiente necesidad de favorecer la polivalencia funcional de la persona trabajadora, no cabe duda de el papel fundamental que tiene la formación en el seno de la relación laboral. Por otro lado, como hemos dicho, aunque el artículo 23 del Estatuto no recoja de forma expresa que esta formación de la persona trabajadora se corresponde también con una obligación, se trata de un derecho y un deber, cabe entender que la persona trabajadora está obligada a seguir las enseñanzas que le felicite la empresa en cualquier momento de la vida laboral y además no solo seguirlas, sino también aprovechar, realizar el mínimo aprovechamiento y poniéndolo en práctica, ya que va implícito pues, en el deber de buena fe y de diligencia de vida de toda persona trabajadora. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muy bien, pues voy a abrir el turno de palabra por si hay alguna pregunta. Yo he estado siguiendo el chat en lo que he podido porque ha habido mucho movimiento de pedir títulos y tal, y creo que no hay ninguna pregunta en el chat. Si hay alguna y se me ha pasado, por favor, decídmelo y tiro para atrás. Más o menos creo que no hay. Si no, si alguien quiere intervenir, pues directamente puede colocar la cámara y el micro y preguntar lo que estime oportuno. Y si no hay ninguna pregunta, A pues ver, yo tengo una ah, pregunta. sí. Es para Raquel. Cuando se habla del derecho a elegir turno, cuando se trata de un turno fijo, cuando se acaba la formación, ¿se sigue manteniendo ese turno o se sobreentiende que al acabar la formación se cambia el turno? Claro, al acabar la formación, la persona trabajadora ya no tiene esa preferencia. Esa preferencia es mientras curse estudios, ¿vale? Por tanto, al acabar la formación ya no tendría esa preferencia. No, pero me refiero a cuando es un turno fijo. Claro, a ver, cuando la persona trabajadora está cursando estudios y tiene la preferencia para cambiar el turno, aunque sea un turno fijo, luego cuando termina la formación ya no tiene el turno ese fijo, ya debería volver a su anterior turno o ya no tenía esa preferencia para mantenerse en ese turno en el cual está. Ah, vale, gracias. Gracias, Alba. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, una pequeña pregunta para Oscar. No veo quién es, no sé si es que no sale por aquí. Era Andrea. Ah, vale, vale, vale. Gracias. Oscar, comentabas que un caso en que se había sancionado a una trabajadora que no quería asistir a unos cursos de formación que eran obligatorios porque la empresa los había puesto fuera de sus turnos, fuera de su jornada, y que se Ujú. había fallado que se podía sancionar esa conducta. ¿Te recuerdas en base a qué se podía sancionar? Quizás como en base a lo que decía la profesora Raquel ahora, de los deberes de formación del trabajador. Ujú. ¿Me suena por Sí, ahí? pues sí, por lo que comentaba, es cierto que el hecho de que la formación se imparta fuera del horario de trabajo afecta a derechos como el descanso, la conciliación y por lo tanto también en este caso la desconexión digital, porque además era formación online. Pero en este caso, bueno, y también como veníamos comentando, realmente se protege mucho más la jornada de trabajo que el horario de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que esa formación se imparta fuera de la jornada, en ese convenio colectivo en concreto, sí, en ese convenio colectivo en concreto, simplemente se decía que la empresa en la medida de lo posible, debería impartir la formación dentro de la jornada, pero si no, simplemente se tendría que compensar con descansos. La empresa estaba dispuesta a compensar con descansos, pero el trabajador, en este caso, se niega a seguir esa acción formativa y, por lo tanto, por ello la empresa le sanciona. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Andrea. Es que no me salía la imagen. ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie más? Si no, Merche, si no te importa, No. nada,
simplemente para terminar de cerrar esta mesa, sin perjuicio de que luego te dé también la palabra, pero simplemente comentar, por un lado, agradecer a todos y todas las ponentes, porque la verdad es que el nivel ha sido muy bueno. También al profesor Stefano Vini, que ha hecho el esfuerzo de venir aquí a Valencia casi en balde, a ver si mañana podemos retomar la presencialidad o por lo menos esta noche nos podemos ver. Un Y placer enorme, no te preocupes. en segundo lugar, quería también, aprovechando la pregunta que ha realizado Alba, bueno, pues aclarar un par de cuestiones. Respecto del turno, preguntaba si es un turno fijo. La jurisprudencia viene entendiendo que a efectos del derecho a la formación profesional y concretamente a la preferencia en la elección de turno, digamos que no importa que el turno sea fijo o que el turno sea rotativo. Partiendo de ahí, incluso se ha reconocido en algunos casos que a pesar de que no se solape la actividad formativa con el turno, si se entiende que por la aproximación entre el turno de trabajo y los estudios puede perjudicar al trabajador o a la trabajadora, también se debe reconocer ese derecho. Y ya que también hemos podido comprobar que hay mucho alumnado dentro del público, a quien también le agradezco inmensamente la atención y por supuesto también la participación, simplemente matizar, cuando escuchaba a Raquel, precisamente ahora estábamos hablando del sobrelapamiento, cuando se habla de permiso, el permiso necesariamente es un permiso de ausencia, es un permiso que te facilita, te satisface la posibilidad de no acudir a tu puesto de trabajo. Por lo tanto, por definición, sí que requiere el solapamiento. Me ha parecido entender que en algún momento se decía que no. Y en segundo lugar, también respecto del artículo 23.3, yo creo que ha sido un lapsus de Raquel, pero lo quiero matizar, sobre todo por no inducir a error. Ha habido un momento que se ha dicho que, o me ha parecido entender, que no era retribuido. Sí que es retribuido porque así lo dice el propio artículo 23.3. Simplemente eran dos aclaraciones, insisto, seguro que han sido dos lapsus, pero para que la gente no se lleve esa impresión, ¿de acuerdo? Con esto, si me lo permite la moderadora, Por simplemente supuesto. emplazar, muchas gracias, emplazar a la gente a que retomamos este congreso a las 3:30, por lo tanto, dentro de 1 hora y 10 tenemos para descansar, para poder comer y lo retomaremos con la mesa que versa sobre prevención de riesgos laborales. Y después tendremos la de los agentes sociales. Así que no se la pierdan, que va a ser muy interesante. Muchísimas Muy gracias. bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas Gracias gracias, Muchas Mercedes. gracias. Hasta luego. a vosotros.